Let's get started. Bueno, corre, se va corriendo. Ok, bueno, les había comentado que se podían echarle un ojillo a las curvas de crecimiento microbiano para estar más o menos entonados y saber de lo que vamos a estar hablando. Pero bueno, la curva de crecimiento no es más que una gráfica que describe el comportamiento del desarrollo de una especie de microorganismo o de alguna cepa en específico. Cada curva de crecimiento es específica, es única para cada microorganismo. Acuérdense que tenemos cocos, bacilos, espirilos, levaduras, etcétera. Tienen diferente composición. Ay, okay. Simplemente se comportan de diferente forma. Entonces, cada uno de ellos pues va a ser diferente. ¿Qué tipos de fermentadores tenemos? Bueno, tenemos los que son los discontinuos o cultivo batch. También hay unos que son de flujo continuo. ¿Cuál es la característica de estos? Pues que tienen un lote definido o una cantidad definida de sustrato
el cual el microorganismo va a estar consumiendo, se va a estar multiplicando, dividiendo, etcétera, generando el producto para el que le hemos inoculado a ese microorganismo, y va a llegar un momento en que se va a acabar, se va a terminar esos nutrientes, pero los microorganismos ahí adentro van a ser se encuentran en mayor cantidad que los que pusimos en inicio de la fermentación. Entonces, en ningún momento se le va a agregar más nutrientes, no va a haber una adición extra. Es un batch totalmente sellado. Únicamente el microorganismo consume todos los nutrientes que están ahí dentro y se acabó. Cuando se siembran microorganismos en un medio de cultivo adecuado, la concentración de biomasa, o sea, tanta biomasa o gramos de células secas por litro, pues aumenta, ¿de acuerdo? Entonces va a estar utilizando los nutrientes que están ahí adentro para poder sobrevivir y poder reproducirse. Entonces, acuérdense que tenemos... Ay, espérame, ¿qué me están hablando? Siempre se van a agregar determinada concentración de células, en este caso células liofilizadas. Eso se lo marca por lo general el mismo proveedor o el mismo recipiente que tienes ahí de las células. Te dice la concentración que debes de tener por litro. Por ejemplo, para cuando hacemos los lotes de cerveza de 20 litros, se utilizan sobres, bueno, ya bien estandarizados, casi, para trabajar alrededor de 11 a 12 gramos de levadura liofilizada por cada 20 litros de mosto. Entonces, si vas a hacer pues, más litros, ahí vas haciendo el escalamiento. Pero bueno, hay un número determinado de células iniciales para empezar la fermentación y pues, al final vas a tener mucho más de lo que inició. Tanto porque se tuvieron que reproducir, consumieron los nutrientes, generando productos, ya vimos que también pueden tener algunas salidas, por ejemplo, de CO2 o algún gas que se genere por la fermentación, etcétera. Y todo es parte del metabolismo del microorganismo. Entonces, pues, siempre vamos a obtener más células al final de las que inició, y los nutrientes pueden establecerse o quedar algunos residuos, pero son mínimos. Entonces, bueno, en el caso de la cerveza, tenemos algunos carbohidratos que no son fermentables y pues eso no se van a poder transformar o los va a poder biotransformar el microorganismo. Entonces, este tipo de fermentadores tienen un cierto límite de alimento, por así decirlo, de sustrato para la levadura, y se le conoce como sustrato limitante. Nosotros, por ejemplo, dependiendo del tipo de cerveza, nosotros tenemos que determinar la cantidad de grados Brix que contiene el mosto para fermentar, y en base a esos grados Brix iniciales, nosotros podemos determinar la concentración final de alcohol. Acuérdense que esos grados Brix, muchos se convierten en más levadura, se convierten en alcohol, hay descarboxilaciones, desprendimiento de CO2, etcétera. Y todo eso tiene que ser contemplado a la hora de diseñar la cerveza.
y a la hora de saber con qué tipo de levadura trabajar, eh, cuál es el rendimiento, eh, qué tipo de fermentación es, ale, lager, etcétera. Todo eso se tiene que tomar en cuenta a la hora del diseño de la cerveza. Dentro de ese fermentador, cuando el microorganismo está creciendo, está consumiendo ese sustrato, la misma concentración de productos, o en este caso alcohol, va inhibiendo el crecimiento de esas células. Nosotros utilizamos alcohol para desinfectar, por ejemplo, una herida, o para limpiar el área, no sé, antes de poner una inyección, o sea, estás quitando los microorganismos, los estás eliminando. Igual en la fermentación, el microorganismo muere por la concentración en este caso, de alcohol, que para el microorganismo sería como un desecho. Entonces, imagínense vivir en medio de tus propios desechos, pues no se puede. Y se inhibe el crecimiento. Entonces, a eso se le conoce como sustancia inhibidora porque se consumió el alimento, se acabó el alimento y pues hay suficiente, en este caso alcohol, para poder inhibir el crecimiento de los microorganismos. Se detiene y pues hasta que se mueren la parte de la biomasa, pues finaliza el batch. La evolución del cultivo con el tiempo sigue una curva típica denominada curva de crecimiento microbiano. Y lo podemos observar en 4 fases de la siguiente forma. Conforme pasa el tiempo, acá, ocurren diferentes etapas en el desarrollo del microorganismo. Primeramente, cuando agregamos la levadura liofilizada al tanque de fermentación, el microorganismo pasa por una fase denominada lag. Esa fase al microorganismo le sirve para poder adaptarse al medio, reconocer qué es básicamente dónde está, acostumbrarse a las concentraciones tanto de alimento, de pH, temperatura, presión, etcétera. En esta fase el microorganismo se está adaptando, está como que despertando y así como que a ver dónde estoy, qué es lo que hay que hacer o qué. Es en esta fase, ¿de acuerdo? Entonces, aquí no hay división, únicamente el microorganismo empieza a despertar, a crecer, y se vuelve a rehidratar, porque acuérdense que están en una fase liofilizada. Entonces, todo ocurre en esa fase. Después viene la fase exponencial, que es cuando el microorganismo ya se adaptó al medio y empieza a consumir el sustrato y se empieza a dividir. Acuérdense que tenemos lo que es la fisión binaria, la gemación, en el caso de levaduras. Y pues hay diferentes formas de división celular en los microorganismos. Y es en esa parte donde los microorganismos empiezan a comer, a reproducirse, y llega un punto en que los microorganismos dejan de reproducirse y se mantiene una población celular estable. O sea, conforme se van reproduciendo las nuevas cepas o las células hijas, se empiezan a reproducir y las células viejas pues empiezan a morir y empieza a haber una estabilidad en la población celular. Entonces, la fase estacionaria es esa, donde se mantiene un número determinado de células viables y después de determinado momento, si estamos hablando de un fermentador tipo batch, el microorganismo y en determinado momento consume todo el alimento y sigue siendo, bueno, aparte, se ve afectado por la inhibición de la concentración del producto que está generando. Estamos de acuerdo, ¿verdad? Entonces llega la fase de muerte.
Oh, creo que me desconecté. ¿Sí me escuchan? Sí, profe. Sí, profe. Sí. Ah, ok. Es que me desapareció aquí el cuadro de Zoom, pero bueno, ok, seguimos. Fase lag o fase de latencia. Bueno, ya vimos, es la fase estacionaria del microorganismo, perdón, es la fase inicial del microorganismo. El microorganismo se adapta, se hidrata, se hincha, se vuelve a reconstituir su estructura celular, empieza a echar a andar otra vez su maquinaria interna de metabolismo, las cascadas metabólicas empiezan a trabajar y pues despierta, básicamente. Entonces, aquí no hay división celular, únicamente es el punto de adaptación del microorganismo al medio donde se va a desarrollar. Nos dice que la duración de esta etapa depende de la cantidad inicial de inóculo, edad y estado fisiológico de la célula. Cuando nosotros preparamos los bioreactores, o bueno, los fermentadores en la cervecería, eran de 200 litros nominales, pero en un principio hacíamos precisamente eso. Una vez que aventábamos el mosto al fermentador, al microorganismo lo agregábamos así liofilizado. Entonces, eso nos llevaba pues más tiempo porque necesitamos corroborar que efectivamente estuviera en un proceso de fermentación, ¿de acuerdo? Entonces, viene durante el proceso, pues vienen lo que son ideas, surgen ideas, y para ganarle tiempo al tiempo, lo que hacemos o lo que hacíamos es que cuando se estaba haciendo el mosto, que se estaba cociendo, extraíamos una parte de ese mosto y lo mezclábamos con agua, alrededor de un 50-50. Y en ese mosto, en ese 50-50 de mosto y agua, agregamos la levadura como, ¿qué sería? Como una hora, hora y media antes de inocular el fermentador, precisamente para ganarle tiempo al tiempo y brincarnos esa fase en el fermentador. Entonces lo que hacíamos era usar a las levaduras cuando ya estuvieran en esta fase. Entonces los procesos o el tiempo de fermentación y de espera pues, se acortaban fácil y era pues, una gran ventaja para nosotros. Entonces el inóculo lo preparamos como una hora, hora y media antes de inocular el fermentador y le ganamos tiempo. La edad, ¿se acuerdan que todo microorganismo, aunque esté liofilizado, va a tener cierto tiempo liofilizado y también tienen caducidad? Entonces, al igual que como cualquier alimento, medicina, hay que checar fechas de caducidad para no tener un errorcillo o decir, ¿sabes qué? No, esta levadura no me sirvió. No, no es que no haya servido, sino que ya está caducada. Y pues el estado fisiológico de las células, si están dañadas, pues difícilmente van a funcionar. A lo mejor si tenías que agregar, no sé, 100 gramos de levadura liofilizada para trabajar, no sé, 100 litros, 200 litros, 300 litros, es teórico. A lo mejor de esos 100 gramos únicamente trabajan 20 o 30 y se te van a prolongar eh, tus estados de fermentación y se te va a atrasar todo el proceso. Entonces hay que tener en cuenta y ver la viabilidad de las células, sobre todo el tiempo de la preparación de los inóculos y los tiempos de adición. Dice, para cortar la fase lag, el inóculo debe ser tomado de la fase logarítmica y ser transferido a condiciones lo más semejante posible a las que se encontraba. Entonces, fue lo que hicimos nosotros. Hagan de cuenta que
hicimos un bioreactorcito, por así decirlo, de 10 litros para poder despertar a la levadura y no tomarla o que no iniciara en una fase lag, sino ya tenerlo en una eh, fase exponencial, donde ya se estuviera dividiendo, donde estuviera generando eh, los metabolitos de interés, estuviera adaptando, etcétera. O sea, ya una levadura 100% activada, ya generando biogás, dividiéndose, etcétera. Entonces, sería lo más ideal. ¿Y para qué me sirve conocer la cinética o los tiempos de la división celular de determinado microorganismo? Precisamente para esto, porque si yo voy a estar trabajando, no sé, que me dejan encargado de 10 bioreactores, yo voy a iniciar con uno y a partir de ese bioreactor yo puedo inocular a los demás, pero tengo que saber los tiempos exactos para saber en qué fase se encuentra el microorganismo y poder tomar de ahí la muestra necesaria y arrancar los siguientes bioreactores. Entonces, una vez que se termina la fase de latencia o la fase lag, entramos a la fase exponencial, que es la de división celular. Entonces, los microorganismos que agregamos inicialmente empiezan a dividirse, empiezan a crecer. Acuérdense que la biomasa la vamos a asignar con letras X, una letra X. Y pues vamos a tener también una velocidad específica de crecimiento, una velocidad máxima constante, que es μm. Y eso se obtiene alrededor de la mitad de la curva de crecimiento, bueno, a la mitad de la fase exponencial es la velocidad máxima de crecimiento. Después de ese tiempo se siguen reproduciendo las células, pero con la misma velocidad. Entonces, esta fase se denomina fase logarítmica o fase exponencial y representa el mayor potencial reproductivo de la célula. Entonces, bueno, nos dice que al finalizar esta fase se alcanza la máxima concentración microbiana, la cual se define como la biomasa final va a ser igual a la biomasa máxima alcanzada en ese fermentador. Y la fase exponencial o logarítmica de crecimiento se caracteriza por la constancia de la velocidad de división, que es una medida específica de cada especie. Entonces, tenemos que saber con qué vamos a trabajar, si son bacilos, si son cocos, si son espirilos, si son levaduras, para saber poder determinar sus tiempos. Y bueno, pues todo eso se ve reflejado todo eso lo podemos encontrar en la parte cuando estemos investigando. Después de la fase logarítmica o de crecimiento del microorganismo, llega la fase estacionaria. Como les digo, este es un punto en que el microorganismo deja de reproducirse, únicamente se limita a consumir, a comer, generar metabolitos, pero ya no se divide, ya no se reproduce. Entonces se mantiene, por así decirlo, constante la población de microorganismos después de haber tenido una replicación. Y una vez que llega el consumo total del mosto y por cierta cantidad de metabolitos que no le favorecen, se empieza a ver inhibida. Entonces, se mantiene constante la población celular y por lo tanto la velocidad de crecimiento tiende a cero y se entra en la llamada fase estacionaria.
Y después pues, llega el punto en que los microorganismos se acabaron todo el mosto, ya no hay que comer, ya no hay que comer, y entonces surge la fase de muerte del microorganismo. Aparte de que se vio inhibido por la concentración de metabolitos por producción o de desecho del mismo, los microorganismos empiezan a morir. Incluso se puede llegar hasta la autólisis de las mismas células. Y bueno, si se fijan, bueno, no dice, al igual que el crecimiento, la muerte de las células es constante y en un gráfico semi-logarítmico, esta fase se representa a través de una línea recta. Y así como se fueron reproduciendo, pues así también van muriendo. No a la misma velocidad, pero sí hay una marcada tendencia de descenso. Podemos ver que los microorganismos se dividen por fisión binaria. 1 hacen 2, 2 hacen 4, 4 hacen 8, 16, 32, etc. Entonces, es como se van reproduciendo. Y el crecimiento microbiano se define, por tanto, como el incremento en el número de células microbianas de una población. Aquí llamamos velocidad de crecimiento. Bueno, es el incremento en el número de células o en la masa celular por unidad de tiempo. La velocidad específica de crecimiento es característica para cada tipo de microorganismo y medio de cultivo o en el sustrato donde se estén desarrollando. Tiempo de generación pues, se define como que es el tiempo requerido para que a partir de una célula se formen dos células. Es decir, es el tiempo que tarda una población microbiana en duplicarse y ese tiempo varía considerablemente con los microorganismos y las condiciones ambientales como la temperatura. Si yo no me fijara el tipo de cerveza o fermentación que yo voy a usar, y acuérdense que tenemos dos tipos de fermentaciones, ale y lager, ¿qué pasaría si yo intercambiara las levaduras? Pues estarían desarrollando en diferentes temperaturas que no corresponden a favorecer su metabolismo o a sus condiciones. Y simplemente, pues, el tiempo de generación, pues, se va a alargar. Tanto porque el ambiente es muy caliente para las lager, como muy fría para las ale. Entonces, se vería afectado tanto la velocidad de crecimiento como el tiempo de generación. También nos dice que los microorganismos presentan un crecimiento que se puede escribir mediante esta fórmula. Nos dice que la velocidad de crecimiento microbiano es igual a la derivada de la concentración celular entre la derivada del tiempo, donde X es igual a la biomasa, mu es una velocidad específica de crecimiento para cada uno de los microorganismos y pues el tiempo requerido se va a necesitar. Y bueno, esto lo dejamos pendiente ya para la otra semana, chicos. Esto ya vamos a empezar a hablar sobre la cinética de crecimiento como tal, lo que es la mu max, concentración de sustratos y para darles para darles así nomás más o menos esto es lo que vamos a poder encontrar algunas cinéticas, vamos a hacer cálculos con todo esto, con una base de datos, para poder generar estas simples gráficas que están aquí y pues en su momento vamos a ver qué significa cada uno de ellos, ¿de acuerdo?
tenemos el sustrato, tenemos la generación de células o la curva de crecimiento microbiano, aquí está, el azul, y pues la deformación de producto. Pero bueno, en su momento vamos a ver qué significa, ¿de acuerdo? Bueno, sin más por el momento, creo que sería todo y los veo la siguiente semana. Que pasen un buen fin de semana, cuídense y pues hasta luego. Nos vemos, profe. Igualmente, profe, gracias.